Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 3 del podcast oficial de RedMepi. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros, por seguirnos en las redes sociales de RedMepi. Hoy vamos a hablar de lidera tu mente para liderar tu empresa. Este importantísimo tema tiene una invitada muy especial, así que le damos la bienvenida a la magíster licenciada Luz López. Ella es secretaria general del Consejo Directivo de RedMepi. Además, es magíster licenciada en Ciencias de la Salud y también especialista en neurodesarrollo cognitivo, motricidad y además Luz es docente universitaria. Hola Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Valeria. Mucho gusto, encantada. Yo soy secretaria de la RedMepi y encantada de estar acá en el tercer episodio de este podcast. Así mismo, hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, así que estamos contentos de tenerte. Sabemos que en el mundo empresarial, les cuento, siempre solemos hablar de estrategias, hablamos de ventas, hablamos de liderazgo. Pero pocas veces hablamos de la mente que dirige cada decisión. Hoy conversamos con la magíster licenciada Luz López sobre cómo entrenar el cerebro para poder liderar con mayor enfoque y con alto rendimiento. Ahora sí comenzamos, Luz, la primera pregunta que tiene que ver con que ¿por qué entender el cerebro nos convierte en mejores empresarias? Bueno, hay que entender en primer lugar que el 90% del cerebro siempre funciona en automático. Y si entendemos cómo funciona el cerebro, entonces salimos de este modo automático, de este modo piloto. Entonces, también entender que el cerebro por naturaleza es vaga. Entonces, vuelvo a decir, ¿verdad? Si entendemos cómo funciona cada uno de esos, de cómo afrontar conscientemente, vamos a tomar mejores decisiones. Me encanta, cierto. Leí y cuando te iba a entrevistar, vine con la idea de que nuestro cerebro es holgazán. Bueno, bien, la segunda pregunta dice, ¿qué ocurre cuando perdemos el foco? Cuando perdemos el foco, el cerebro tiene un sistema de supervivencia. Cuando hay un pico de estrés, hay una montaña de emociones negativas, entonces activa esta zona, esta área de la amígdala, hace que nos sintamos incapaces o insegura, entonces hace que perdamos este foco, ¿verdad? Es imposible de tomar o analizar en este estado cuando perdemos el foco. Claro, nos incapacita. Bien, otra de las preguntas que preparamos para vos, Luz, tiene que ver con que ¿por qué el enfoque es una ventaja competitiva? Bueno, donde una persona o donde el cerebro pone ese enfoque o esa atención, lo que va a ocurrir, que entendemos en neurociencia, es las nuevas conexiones neuronales, a lo que llamamos neuroplasticidad. Entonces, en el mundo de hiperactividad, distracciones, es una ventaja absoluta que una persona o una mujer, si puede enfocarse, va a tener una ventaja absoluta de comprender esto, cómo funciona este cerebro. Me encanta, hoy vamos a aprender un montón. Otra de las preguntas tienen que ver con cómo afecta, Luz, el estrés y también la ansiedad a la hora de tomar decisiones. Como fisioterapeuta respiratoria, te hablo desde la biología. Cuando estamos bajo estrés, la respiración se corta y se vuelve superficial. Entonces, en este estado es imposible tomar buenas decisiones porque hay una zona del cerebro que es la prefrontal donde sí es necesario que llegue a esta oxigenación. Como la respiración es superficial, no llega en la prefrontal de manera adecuada. Entonces, en este estado es imposible tomar buenas decisiones. Seguimos con más preguntas. Esta vez hablemos de los hábitos. Quería preguntarte, ¿qué hábitos pueden mejorar nuestra concentración? En absoluto, Valeria, es el movimiento. El movimiento es vida, la vida es avanzar. Entonces, la actividad física o el movimiento es vital.
para generar conexiones neuronales, como habíamos dicho, para generar mejor oxigenación dentro del sistema de nuestro cuerpo, y la respiración correcta es importantísima. Qué bárbaro, sería como un mito. Yo pensaba que vos te concentrabas cuando te quedabas quieto y vos me decís que el hábito que hace que me pueda concentrar o mejor es moverme, estar en movimiento. Correcto, así mismo. Bueno, todos los días aprende algo nuevo. Bien, ¿por qué descansar mejora el rendimiento? El cerebro necesita una desconexión para reparar los tejidos o para reprogramar lo que se aprendió en ese día dentro del foco que le pongamos, ¿verdad? Se necesita desconectar para procesar, para reprogramar. Entonces es vital también el descanso adecuado para que puedas enfocarse. Bien, esta pregunta tiene que ver ya con las emociones y creo que es una de las preguntas más importantes del podcast de hoy, que tiene que ver con cómo influyen las emociones en las decisiones empresariales, sobre todo de los líderes. Las emociones, como somos seres sociales, hay un estudio muy famoso que demuestra que el rechazo activa la misma zona que el dolor físico. Si se lidera desde este dolor, desde este rechazo, desde esta emoción negativa, el entorno y el equipo mismo se bloquea, se transmite esto al equipo. Y mientras que se lidera a través de lo positivo, de la parte prefrontal del cerebro, que es de la organizar, de ejecutar, de planificar, se libera también las mismas neurotransmisores que impacta en tu equipo, que genera confianza, inteligencia emocional y positivismo dentro del equipo. Eso es para anotar, para tomar nota, porque realmente cómo el liderazgo positivo o el liderar dentro de las emociones positivas puede cambiar el rendimiento de tu equipo. Qué interesante. Bien, seguimos con las últimas preguntas de este bloque y una de ellas dice, ¿qué diferencia hay entre reaccionar y responder con inteligencia emocional? Bueno, reaccionar significa, es como que actuar desde el automatismo. De lo que hablábamos, la amígdala en este caso toma el control en ese momento, eso sería reaccionar. Y responder sería la pausa. ¿Sí? Ahí sí estamos de acuerdo que la pausa es importante cuando hay una situación que nos pone en una situación de reacción. Tomar una pausa y elegir las palabras o las acciones correctas y estratégicas para... Ese sería el responder con inteligencia emocional. Con inteligencia emocional. Pensar muy bien y analizar lo que vamos y cómo cuesta que los líderes piensen, analicen antes de responder. Y esto biológicamente está demostrado que tiene unos segundos de práctica para que esta amígdala pueda soltar ese oxígeno que está consumiendo para que vuelva a la prefrontal, para que pueda estar más consciente. Qué dato impresionante, porque tardás unos segundos cuando no te controlás. 90 segundos. Cuando no te controlás o no sos inteligente emocionalmente cuando conversás con alguien para que sucedan cosas caóticas. Así mismo. Bien, seguimos entonces conversando con Luz en este podcast más que interesante sobre este tema tan importante. Y una de las preguntas dice, ¿cómo desarrollar resiliencia? Es una pregunta que me gusta mucho. Creo que a todas las mujeres nos ha tocado repensar sobre la resiliencia y se forja de gran manera en las adversidades, ¿sí? Pero no quedarnos en ese punto de victimismo, sino utilizando la capacidad que tenemos como seres humanos, como mujeres, para reflexionar sobre esas adversidades y a partir de allí hacer una adaptación que la vida misma o la situación misma te exige y no quedarnos en el autosabotaje o en el victimismo. Sí, he conocido muchas mujeres que lo han logrado y hoy están con un nuevo perfil, mucho más poderosas. Bien, otra de las preguntas habla de lo que todos solemos hacer alguna vez en nuestra vida. ¿Cómo combatimos la procrastinación?
Dividiendo las tareas, en primer lugar, porque el cerebro se paraliza cuando hay un proyecto enorme. La clave también es sistematizar estos puntos que queremos hacer y empezar desde el primer paso, movernos hacia ese proyecto, y el movimiento mismo va a ir generando para continuar hasta lograr nuestro objetivo. Bien, ya estamos llegando casi al final y esta pregunta tiene que ver con la innovación, porque nos pregunta cómo impacta el aprendizaje continuo en la innovación. Es como la corriente también, el cerebro. La mente que no aprende se estanca. Entonces, el motor principal es el aprendizaje continuo. Mantiene viva esta neuroplasticidad que veníamos hablando. Estudiar más hace que se generen nuevas conexiones y se generen más capacidades. Uno se siente bien con uno mismo. A lo que quiero decir también es que nunca, como mujeres o como personas, creernos como un producto ya terminado, sino que siempre estar en constante capacitaciones. Ese es un buen consejo. Te agradecemos, Luz. Y bueno, ahora hablamos de qué habilidades necesitarán las empresas del futuro. Creo que es el neuroliderazgo, justamente, un compromiso absoluto con la adaptabilidad del cambio, la comunicación asertiva y, por supuesto, el liderazgo emocional. El futuro de las mujeres que sepan gestionar estas emociones tiene una gran oportunidad a través de la sencillez, a través de la esencia misma de una persona, sobre todo los valores, ¿verdad? Luz, ¿qué significa o qué representa para vos integrar RedMepi? La verdad al principio fue una alegría muy grande, pero luego un compromiso también que me motiva a ver cómo podemos las mujeres potenciarnos entre nosotras a través de experiencia y aprender juntas, a ser colaborativas, porque mayormente nos enseñan que debemos de ser personas o mujeres competitivas, y en realidad las mujeres, cuando somos más colaborativas, somos mucho más fuertes para crecer juntas. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuáles son tus 3 consejos para fortalecer la mentalidad de una empresaria, Luz? Es nuestra última pregunta. Sí, tengo 3 consejos. Uno es elegir bien con quién compartir, ya sea tu tiempo profesional y personal. El segundo sería invertir en tu conocimiento. Y el tercero, mover el cuerpo para oxigenar bien, para estar preparada para lo que se viene. Porque siempre cuando estamos en movimiento vienen cosas nuevas. Así es, que la vida te encuentra andando, ¿verdad? Moviendo. Bien, ahora viene un ping-pong, vamos a tomar un respiro, viene un ping-pong donde vamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver más bien con la mente de una empresaria, ¿sí? Sí. ¿Qué hábito nunca debería abandonar una líder? El ejercicio físico, mental y la formación continua. Me encanta. ¿Qué destruye más rápido el enfoque? Querer controlar todo y no saber poner límites. Buenísimo. ¿Cómo recuperar la motivación? No olvidarse de las raíces y tener muy claro el por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo. El por qué y para qué lo estamos haciendo. Me encantó. ¿El éxito depende más del talento o depende más de la disciplina, Luz? Bueno, creo que es la disciplina con un poco de formar el talento, sí. ¿Qué libro recomendarías? Próximamente el mío, pero ahora todo lo que tenga que ver con que te haga repensar. Qué bueno, qué orgullo y qué lujo poder tenerte en RedMepi. Bueno, vamos a disfrutar y voy a ser la primera compradora de este libro porque me encantó el tema y me encantó conocerte un poquito más a una de las tantas mujeres que van a ser parte de esta red que está evolucionando y creciendo día a día. Muchas gracias, Luz. Igualmente, Valeria, encantada de estar compartiendo con ustedes también.